Tiempo de renovación que llega a ustedes de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por su canal Teleimpacto. Hoy estamos con ustedes, que hace un tiempito que no nos vemos aquí los lunes, Pantaleón María Arias. Muy buenas tardes. Y Víctor Tineo. Sí. Vamos a estar con usted durante esta hora para conversar de distintos temas del acontecer nacional e internacional. Pantaleón, vamos con los hechos que ayer fueron noticias y que hoy son parte de la historia. Naturalmente, los hechos que ayer fueron noticias y que hoy Y hay que decir que hay mucha gente que dice que los lunes dije que son canzones, qué sé yo. Pero yo veo que usted viene los lunes como con más energía. No, y yo veo ¿Qué es lo que usted come? Y yo también veo que tú vienes con más energía. No, porque obligatoriamente eso es lo que hay que evitar, la falta de energía, la falta de fe y exactamente, de fe y de fe en los amigos, en las personas que están cerca de uno. Porque la fe nada más no es, la fe nada más no es un asunto religioso. Es que yo yo no la tengo. Es la fe. Es la fe en levantarse todos los días, hacer algo bueno por su patria. Correcto, y por uno mismo, por su familia, por su país, etcétera, etcétera. Eso es, y además, optimismo, capacidad de hacer las cosas. Por supuesto, sí, comprender las cosas. Bien, entonces, a ustedes también muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes, que nos ven a esta hora de 5 a 6, y para aquellos que nos ven durante la madrugada, en tanda diferida. Muchas gracias también a aquellos que nos sintonizan en tanda diferida. Hoy, como ya dijo Víctor, hoy es lunes 27 de mayo del año 2010. Faltan 218 días para que llegue el año 2020. O sea que parece que ya está rápido este año. Sí. Este año parece que está muy bien. Quiere elecciones. Ah, bueno, sí. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Un día como hoy, pero en el año 1847, es promulgada la ley número 85, mediante la cual se fija para los gastos públicos del año económico del 1 de julio de este año al 30 de junio de 1847, la suma de 1.777.830 nacionales, pesos nacionales, y 36.000 fuertes. Señores, esto es que en esa época ese fue el presupuesto de la nación, ¿visto? En el año 1847 el presupuesto de la nación fue de 1.777.830 pesos. Sí, como cambian los tiempos. Y hoy un millón lo tiene cualquiera en este país. Personal. Bien, 1873 comienza a publicarse en Santo Domingo el semanario La Opinión, bajo la dirección de Federico Enríquez y Carvajal, un eminente literato dominicano. 1880, el decreto del presidente Gregorio Luperón dispone de cubrir el 25% del costo de edición a toda obra de autor dominicano. Aquí debiera hacerse, o sea, eso pudiera ponerse en orden aquí para que los escritores puedan echar hacia adelante, que un 25% de lo que cuesta la obra, el Estado lo cubra. Para eso debiera tener una imprenta, para así motivar a la cosa. Vamos a comentar un poquito de eso, porque eso es interesante. Y eso fue un decreto del presidente Gregorio Luperón. Oye, qué bien. Sí. Esas son de las cosas que... 25% del costo de la edición de toda obra de autor dominicano. Lo pagaba el Estado. 1965, Estados Unidos anuncia que el retiro de 1.600 Marines, los que son sustituidos por militares de otras naciones latinoamericanas, integrando la mal llamada Fuerza Interamericana de Paz que creó la ONU para legalizar la intervención americana. Bien, y el secretario de Estado, Thomas Meighen, afirma que la ocupación norteamericana había salvado por tercera vez que la República Dominicana cayera en las garras del bloque sino-soviético, o sea, que cayera en el bloque comunista. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es increíble, es increíble. 2011, tras permanecer cerca de 2 años en el país, el expresidente de Honduras,
Manuel Zelaya retorna a su nación para iniciar una lucha social, política y democrática, al tiempo de agradecer las atenciones del pueblo dominicano, ya que estuvo en asilo aquí, fue muy bien tratado. Lástima que no ha podido llegar a la presidencia allá, americano. 1525, tras ser torturado, es ejecutado el teólogo protestante Tomás Münzer. 1564 muere el reformador religioso Juan Calvino. Ese fue un francés, ¿verdad? Calvino. 1875 es aprobado el programa de Gotha del Partido Socialista Alemán. Y 2005 Estados Unidos rechaza el pedido venezolano de detención con fines de extradición del anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de provocar la explosión de un avión cubano. Aquí se dice del anticastrista, y no debe decirse del anticastrista, sino del criminal, que murió, por cierto, ya, ese señor. Bien, y con este último hecho lamentable, porque fue un avión que ese señor le puso una bomba y cayó. Un terrorista. Terrorista, y Estados Unidos lo protegió. Lo protegió permanentemente porque la política de los Estados Unidos es asegún. Eso es terrible. Es asegún, no es una política clara. Tomar un avión, matar a todo el mundo y ese hombre morir tranquilo. Por supuesto, protegido. Protegido. Posada Carriles. Luis Posada Carriles. Es un nombre que la historia tiene que mantenerlo siempre condenándolo. Bien, y con este hecho que ayer fueron noticias, tenemos por terminado las efemérides de hoy. Así Víctor, es, así entonces, es. Dime, no hay ¿qué hay en el país un revuelo porque el Ministerio de Educación ha decidido que se implemente una orden departamental. Una orden departamental. Donde ha decidido que en la educación preuniversitaria se tomen todas las medidas que sean necesarias para que el sistema educativo nacional tenga un diseño de políticas de género, se llama. Política de género, sí. Y entonces algunos le llaman ideología de género y lo llevan a otro plano. Que no es ideología de género. Que no es ideología de género. Política de género dentro de la educación no es ideología de género. En la política de género es ratificar, fortalecer los roles de los dos géneros que existen. Los roles, pero que los dos roles estén en el mismo nivel. Y que sean, que haya una actitud de que el hombre y la mujer desde la infancia vayan entendiendo y vayan comprendiendo que están viviendo en una sociedad en la cual ya no hay un poder sobre el otro, que no hay un género que domine al otro, ni el masculino ni el femenino, sino que haya un régimen de igualdad. Igualdad dentro de lo que es los roles que le compete jugar, porque hay roles que juega el género femenino y el género masculino, pero siempre sobre la base de respeto y de que los hombres y las mujeres entiendan que debe haber igualdad en todos los aspectos de la vida cotidiana. La política de género no es ideología de género. Algunos lo plantean de esa manera y lo que se está planteando de esa manera es para llevarlo al ámbito del sexo, al ámbito de la sexualidad. O sea, que lo que en el fondo se deja entrever es que la política de género tiene un componente de ideología para permitir que en las escuelas se hable de que el tercer género que le llaman o el tema de la homosexualidad no se comience a ver como algo normal, y eso no es lo que se está discutiendo en este momento. Esa orden no discute eso, ni introduce eso. No, y además lo que se está planteando en esta orden departamental es que se discuta a nivel de todo el sistema educativo nacional con la asesoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de INTEC, que tienen áreas ya definidas y diseñadas para las discusiones sobre políticas de género,
para que todo el país se involucre de alguna manera en esta discusión durante un periodo no mayor de 60 días. Deben presentarse. Que debe presentarse las conclusiones para que sea aprobada por la dirección que está para esos fines. No, el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación, que es el que aprueba este tipo de decisiones. Entonces, sí, no es conveniente que la República Dominicana no se discutan las cosas de manera abierta y que inmediatamente se etiqueten. No podemos ponerle de inmediatamente una etiqueta a los temas, porque entonces no llegamos a una conclusión correcta. ¿Y cuál es uno de los problemas más importantes que tiene la República Dominicana? Uno de los problemas más importantes es el problema de equidad de género, porque nosotros no hemos podido entender y comprender el proceso que ha venido dándose, que ha venido ocurriendo de manera natural, de que la mujer está participando en todas las actividades de la vida cotidiana. Y está participando y lo está haciendo bien. Está participando y lo está haciendo bien en la educación. Y en la educación juega un papel fundamental. Y lo está haciendo bien en la medicina, y lo está haciendo bien en la economía. Sí, es cierto. Exactamente, sí. Y lo está haciendo bien en todas las áreas, en todas las áreas de la vida cotidiana, en las ingenierías, en las matemáticas, en la arquitectura. Está trabajando en todos los lados y necesita la República Dominicana de que desde la niñez todos los niños y niñas entiendan que la importancia y el valor está en el elemento humano. El ser humano es un fin en sí mismo. Nunca puede ser un medio. Nunca puede ser tratada a la mujer como un ser inferior, porque está en el mismo nivel. Lo que puede haber es una diferencia a veces de rol, porque la naturaleza, ser madre, el hecho de ser madre es algo tan especial que ¿quién puede hacerlo sino una madre? Sino una mujer. Sino una mujer. Exactamente. Víctor, fíjate una cosa. En la escuela, especialmente en otro país que son de mixta, de hombres, de varones y hembras, entonces viven mezclados. Ese asunto de convivir juntos lleva a que se interactúen. Entonces, el hecho de que se ponga una orden departamental, se determine y se haga saber en la escuela que exista una definición de la relación entre los géneros. Entonces, porque tanto el hombre es un género como es género, la mujer es un género. Entonces, no se puede tomar de que es con relación a la mujer el problema de género, no. Es con relación al rol social que ambos seres humanos, tienen que jugar. Seres sociales, tienen que jugar y cómo deben de entenderse en esa relación. Por ejemplo, en la escuela hay actividades manuales que se enseña al hombre, él se enseña a la mujer a tejer, a tejer, a bordar, etc. Pero nunca los hombres van. Pero ¿qué ocurre? Que ya en la sociedad hay hombres que son modistas, hay hombres que son diseñadores. Es más, los mejores diseñadores que hay en el mundo son hombres. Son hombres. Y los más famosos. Los más famosos. Entonces, y esa era una actividad exclusiva de la mujer en la escuela. Igual pasa con el tema de la comida. Los mejores chefs, se enseñan a las mujeres son hombres. En lo que se llama la economía doméstica, se enseñan a las mujeres a cocinar. Pero ¿qué ocurre? Que ya no hay que enseñar a las mujeres solamente a cocinar, sino como tú dices, los mejores chefs, los que más cocinan y con mejores cosas e importancia, son los hombres. Y además, son hombres. Yo te voy a decir una cosa, entonces, a mí particularmente, y lo digo en mi rol, y soy un hombre, muy hombre, que hay que decirlo.
Me siento que eso es una debilidad que tengo. Yo hago un esfuerzo cuando tengo que hacer algo, pero tengo que hacer un esfuerzo doble porque para cocinar. Sí, porque me falta el arte, pero porque sí. a mí no se me educó. No se pero te educó. esa es una debilidad. Es cierto. Eso no es una fortaleza. Yo no siento eso como una fortaleza mía. Eso es una gran debilidad. Porque yo quiero a veces hacer cosas que me gustan. Pero no tengo el arte. no tengo el arte para hacerlo, porque no se me educó en ese sentido. Bien, entonces en la escuela, como existe, la educación tiene que ser integral para todos y para todas. Pero entonces también tiene que ser que no exclusiva. Cocinar para las mujeres. Pegar un botón para las mujeres. Entonces, para el hombre, la mecánica. La arquitectura. La arquitectura. Entonces, no es así. Las arquitectas, las mujeres arquitectas ya son impresionantes. No, pero y las mujeres matemáticas. Sí. Impresionantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa condición que se lleva a la escuela de determinar de que el género no determina la función de la persona. Función social. De función social. Entonces, además permite también que la mujer se gane la estatura que no tiene, o el hombre se gane la estatura que no tiene frente a una mujer. Pero por supuesto. No. Eso es nada más para mujeres. Antes, te voy a decir, cantar en un escenario era cuestión de mujeres. Cantar. En los karaoke y esa cosa. No, cantar. O sea, un hombre pararse de que a cantar, que lo vieran. No, eso era feo. Después vino que inclusive el hombre comenzó a irse por encima de la mujer. No sé si te acuerdas tú. Y actuar en teatro y cosas. Se veía como pero y la cuestión de bailar. Los hombres no eran bailarines. Eso era una cuestión totalmente exclusiva para mujer, el ballet, el batón ballet, todas esas cosas. Era inclusiva y por lo general también la música, lo primero que se inscribía era las niñas. La niña, para la música. A estudiar música. Todavía se nota, se ve como en la época romántica, en la época de la colonia, se ve que los señores contrataban a un profesor para que fuera a darle música a la niña, porque la mujer tenía que aprender música para hacer... Era parte de su formación. De su formación. Exactamente. Y no la del hombre. El hombre era para trabajar, para ir a la parte dura del trabajo. Ahora no. Ahora el hombre estudia música, trabaja música, se mantiene y se convierte de la música, vive de eso. Entonces, no se puede confundir. ¿Por qué? ¿Qué es la ideología de género? Que eso es otra cosa. Totalmente diferente. Que eso es otra cosa a políticas de género. Políticas de equidad de género. Eso es lo que hemos hablado ahora. Ideología de género. Eso es una cuestión. Ideología quiere decir un conjunto de ideas. Exacto, porque también hay que entender el concepto. Exacto, un conjunto de ideas que encierra un objetivo a lograr o manifestar o lo que sea, son varias ideas. Y a defender. Entonces, y a defender. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a ocurrir? Ha venido a ocurrir que las diferentes manifestaciones que se dan de forma natural en el ser humano, en la interacción social, entonces aparecen hombres que no son hombres y que parecen hombres, hombres transexuales, hombres homosexuales, hombres, ¿cómo que se llama? Un hombre que se le gusta vestirse de mujer. O sea, travestis. O sea, hay una cantidad de manifestaciones que se dan en relación al sexo. Al sexo y a la forma de ser del hombre. Pero todo eso es un problema de carácter de la libertad que tiene el ser humano de hacer cosas y de inventar cosas. Entonces, eso no tiene nada que ver con
lo que se llamaría una política de género en las escuelas. Eso sí ya es una ideología, porque va a defender que si el hombre se viste de mujer, que tiene derecho a vestirse de mujer, que tiene derecho a tener un hijo que no es su hijo, sino que le Eso es lo que se denomina, la política de educación sexual en la escuela, pero que hubo un momento que no es la educación sexual, que fue mala, que no fue buena esa idea en aquel momento, sí. No fue buena idea, que lo estaba proponiendo una entidad que ahora se me escapa el nombre, pero Pro Familia estaba proponiéndolo, y yo pienso que en ese sentido sí hay que tener un poco de cuidado, porque no se puede... No, porque ese tipo de cosas no. Por ejemplo, no puede influir, permitir, por ejemplo, que el que era embajador aquí, exacto, Brewster, exacto, fuera a una escuela a decir que como él era un homosexual que estaba casado con un hombre, siendo él un hombre también, eso debían imitar los estudiantes. Eso es una aberración. Es una aberración. Eso sí es un tema diferente. Totalmente. Y ahí ya nosotros entramos en un punto distinto. Pero el tema de que la República Dominicana tiene ya necesariamente que discutir cómo la escuela dominicana va a ir resolviendo el problema de la desigualdad de género, porque aquí hay un problema serio de la desigualdad de género que se expresa en esa mentalidad de niño en que se cree que la mujer nada más tiene que hacer labores sexuales o labores de comida. Y eso pasó a la historia. Ahora, ¿tú entiendes? Eso pasó a la historia. Otra cosa, Víctor. Se trata también esto de los problemas que existen de lo que se llama ahora mismo los feminicidios. ¿Cómo con esa orden departamental se pueden combatir los feminicidios? Bueno, de la siguiente manera. Si en la escuela se enseña que la mujer es tan igual que el hombre, que tiene los mismos derechos, que tiene las mismas condiciones y debe ser respetada, igual que se respeta a la madre o a cosas. Entonces, comienza por ahí la educación del individuo en la escuela, que es donde se debe iniciar, a tener un concepto de igualdad como yo me quiero a mí, y también tengo que querer y tengo que proteger, y tengo que querer, así como me protejo yo, tengo que proteger al otro, a mi semejante. Entonces, esa situación va a permitir también que vaya introduciéndose en el ser humano y se le vaya explicando que no son personas, que usted no puede coger una gente porque usted vea una mujer o una novia o una simple amiga que esté hablando con fulano de tal y usted lo vaya a matarla. No, hay que aprender y se educa. Las emociones se educan. Las emociones se doman, porque el ser humano no es igual que el resto del mundo animal. El ser humano tiene la capacidad de controlar, de tener autocontrol, de definir planes y propuestas. No puede actuar de inmediato como si fuera el macho alfa. Ahora, Víctor, yo quiero decir una cosa. Fíjate bien, ¿quién trae esta discusión? Esta discusión sobre esa orden fundamental. Es la Iglesia Católica, a partir del Padre Masaya, del obispo. Trajo esa discusión. Para que tú veas que me parece que la pueden traer, espérate, pero es el sesgo. No, espérate, lo que pasa es que no se le puede dar el sesgo, porque la Iglesia puede discutir. Espérate, el problema es, la Iglesia puede discutir. Y puede plantear lo que quiera, pero no sesgar la discusión, no cerrar el diálogo. No cerrar el diálogo, no, sino desviarla, ¿verdad? Decir que esto viene con el fin de justificar la cuestión de la LGTB, etcétera, que no es verdad. Además, que no es, eso no es absolutamente cierto. Pero eso es lo que detrás de la Iglesia, por eso es que la Iglesia ahí se opone. También se mete un elemento de carácter político, entonces, que tampoco tiene que venir al caso. Entonces, además de eso, te voy a decir, la Iglesia que tiene tanta tela por donde cortar, tú ves, no puede también venir a poner en el tapete público esa discusión.
porque en el interior de la iglesia se ha discutido y es más, la iglesia ha sido señalada por los problemas que ahora mismo no se dice, pero que es lo que creen que está detrás de la orden departamental. No se dice, pero la iglesia no tiene ahora mismo condiciones para llevar ese tipo de discusión a la opinión pública, porque sale muy mal parada. Yo pienso... Muy mal parada. Yo pienso... Producto de las acciones que han tomado muchos sacerdotes y que el Papa ha puesto en su lugar. Yo creo que sí, y creo que sí. Y creo que tiene... Es una orden que lo que busca es que se genere el debate y el diálogo respecto de un tema que es esencial de la sociedad dominicana. No podemos continuar viviendo en una sociedad en la cual la mitad de esa sociedad se sienta que sus derechos no son respetados. Exactamente. Una parte importante de la mujer en la República Dominicana siente que sus derechos no son respetados. Entonces no puede vivir una sociedad en paz bajo una situación en la cual no se discuta abiertamente por qué ocurren estas cosas y cómo se pudieran superar. Sí. Y la única forma de hacerlo correctamente es a través de una institución como es la institución de la educación. Es la que está la educación es la llamada a hacer ese tipo de transformación en el pensamiento, porque además hay que decirlo, y aquí hay que sacar a relucir que la República Dominicana ya es un país que tiene cobertura escolar 100%. Ya, sí. La República Dominicana, que es algo que hay que decirlo, 100. No sabía yo. Es cobertura, aquí no hay un niño, antes se hablaba de que se quedaron 80,000 niños fuera de las aulas, que se quedaron 20,000 niños fuera de las aulas, que se quedaron muchachitos hijos de haitianos, los hijos de... Tenemos que buscar la información correcta para hablar sobre eso, porque dime tú, yo que mi vida fue ser maestro, oye, y que tanta... qué dolor ese ver a un muchachito fuera, que iban a la escuela y no podían inscribirse. Yo te cuento a ti cosas que tuve yo que hacer producto de eso, oye, que fue formar una escuela pública y destruir una privada que yo tenía, destruirla para formar una pública. Eso es sensibilidad social, eso es una cosa sensibilidad social y humana. Por esa situación, porque se quedaron todos esos niños sin escuela. Y nosotros llegamos a hacer una escuela que tuvo 8,000 estudiantes. Impresionante. En 3 tandas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a buscar los datos. Eso, y nosotros, ese es uno de los puntos que en República Dominicana, los objetivos de desarrollo del milenio, que eran lo anterior a esto, que se llaman de desarrollo sostenible, la República Dominicana fue dando pasos y cada vez fue dando pasos más certeros en el sentido de que haya cobertura escolar. O sea, ya no se habla. Usted busca los periódicos, se abrieron las clases en el país y usted no va a encontrar nadie que diga, mi niño no se pudo inscribir. Hay problemas, como siempre, pero es algo ínfimo que las estadísticas incluso no la pueden tomar. Por ejemplo, cuando hay alfabetización, hay un % que se queda, pero es por diversas razones. Víctor, mira, con el permiso tuyo, quiero decirte algo, ya que con el tema, es que la tesorería, y con esto de información también, la tesorería la tesorería de la seguridad social devolverá dinero a trabajadores y empleadores que cotizaron de más. El monto ascendió a 165 millones.4 y se va a repartir entre más de unos 25,000 trabajadores y empresas. Entonces, la tesorería puso a disposición, hace bien, de los ciudadanos un sistema de consulta para verificar si le corresponde algún monto. El funcionario informó que la TSS habilitó una consulta en su página. Atiendan la página. La página es www.tss en minúscula todo, tss.gov.do. La repetimos,
Es www, esa es la página web, .tss.gov.do. Entonces, ahí cada trabajador que califique puede verificar el nombre que le corresponde utilizar y tiene que introducir simple y llanamente el número de la cédula para saber qué es lo que le corresponde. Y eso es importante. ¿Y por qué eso es importante? Porque en la República Dominicana no hay en la República Dominicana una cultura del Estado de devolver lo que le corresponde a la gente. Entonces el Estado tiene que ser el primero en cumplir con sus deberes, de que cuando algo es de más, que llega a sus arcas, lo correcto es eso, hay que devolverlo. Y así debe hacerlo el impuesto interno, y así tiene que hacerlo todas las instituciones, y hacerlo como tiene que ser, sin tener que con toda la aptitud, exacto, con una aptitud, todo, hay que educar a todo el servicio dominicano para que con amor haga ese tipo de cosas y trate a la gente bien. Si usted pagó de más, devuélvanle eso. Si usted le corresponde, por ejemplo, son 160 millones que no tienen que quedarse en otro lado. Y, por ejemplo, ahí tienes tú Sabica. Todo el mundo paga una cuestión de Sabica. ¿Y quién recibe? ¿Cuándo le devuelve algo? Y todos los empleados públicos duran 10 años, 15 años, 20 años trabajando. Y eso debe devolvérsele a la gente. Pero eso es. Si porque eso no es del Estado, ni es de los que lo están dirigiendo. No. Ahora, también, ¿dónde va ese dinero? Así es. Esas son muchísimas cosas así que debe haber esta cultura. Y que debería discutirse también lo que va a pasar con la ley de seguridad social, porque sí, también hay gente que quiere que le den su dinero antes y hay que dárselo su dinero. La ley lo dice, hay que dárselo. Hay que dárselo. Seguro que sí. Vamos a una breve pausa porque ya los jóvenes dicen que tenemos que ir a una pausa y regresar en unos minutos con ustedes. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Vamos con tiempo de renovación. Así Fíjate, que Víctor. terminamos ahí hablando un poco del tema de que hay que devolver, los dineros que no le corresponden. Los dineros. Sí. Los dineros. Mira, una noticia triste, ¿verdad? Es que en la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia nacieron 2 siameses. Entonces,
2 siamesas, porque son hembras nacidas, en la maternidad aquí de Santo Domingo. Entonces, la noticia triste y mala es que no son separables. La cirujana pediatra Cristina Paulino, médico que está al frente del caso de las siamesas nacidas el viernes en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, informó que las bebés presentan un pronóstico reservado a su evaluación, aunque la tarde de este sábado se encontraban estables. Pero el problema no es que se encuentren estables ya. La doctora explicó a Diario Libre que por las características que presentan ambas, no son separables. Eso es lo terrible. Pues comparten el esternón, el hígado, el diafragma, pero tienen 2 corazones y 2 estómagos. También están unidas por la cadera. Tienen una sola vagina y no tienen ano. O sea, es una cosa lamentable. Realmente es un nacimiento y quizás probablemente, vea usted qué cosa más compleja, sí, más difícil. Ahora, pero compartir un mismo ano ya tiene una implicancia muy difícil. Pero también tiene la misma vagina. La misma vagina. Entonces, o sea, la pregunta que surge frente a esto es si hay ya mecanismos mediante ultrasonido para determinar que esa criatura viene unida de esa manera. Entonces, ¿amerita el aborto ahí en eso o no? Esas son las circunstancias que se está discutiendo, que son de las causales, en aquellas situaciones en las cuales el nacimiento sea algo que probablemente en este momento, en una situación como esa, no hay posibilidad alguna de que pueda desarrollarse. De que pueda desarrollarse por lo que implica. Es muy triste, muy penoso. Pero que no tiene ano. No tienen ano. No tienen ni... Entonces, necesariamente tendrán que morir porque como defecan. Hay un problema ahí. Es muy grande. Entonces, o sea, habría que ver hasta dónde la medicina puede llegar para tratar de hacer algo, pero no... Hacerle un ano. Es como dice la doctora. Sí. Aquí no hay nada. Ella lo que está diciendo es, aquí no hay nada que hacer. Exactamente. Aquí no hay nada que hacer. Entonces, parece esto como un castigo de la naturaleza o un castigo de Dios, como dicen, porque que yo difiero en eso, porque yo no creo que Dios se dedique a eso. No, pero me refiero a que si esté discutiendo en el país y se mantiene paralizado inclusive el código procesal penal. Ahí ya ahí entra otra cosa. No, porque esos son los castigos que la gente dice. Ese es un castigo. Me parece que hay después yo te voy a decir que sobre lo que decía una señora, que parecía que hay una canción, por cierto, que dice que eso era un castigo de Dios, porque se le cayó un niño al nacer y el niño cayó de cabeza y se dañó se puso loco. Entonces ellos dijeron, y otro al nacer también. Entonces se juntaron una hembra y un varón y se juntaron en un lugar. Es una canción que se llama Víctor Manuel, que ya le canta, se llama Solo pienso en ti. Sí, solo pienso en ti. Entonces, decía, ellos creyeron que era un castigo de Dios. Entonces yo estoy diciendo ahora que el hecho de que en el país se esté discutiendo que el aborto, la gente, por ejemplo, los médicos sabían eso ya, a través de la diferente forma de investigación que hay debido al desarrollo de la ciencia. Pero no se atrevían a hacer un aborto. No podían hacerlo porque caían presos ellos y era una situación muy difícil. Pero ahí tiene entonces, por lo menos, ahí tiene la naturaleza misma, porque la naturaleza, en tanto repetirse las situaciones dadas, se dan fenómenos. Por supuesto, se dan fenómenos y lo que separa al hombre, al ser humano, este ente que tiene capacidad de hacer lo que nosotros estamos haciendo, de pensar, de proyectar,
de ponerse de acuerdo para que la vida sea cada vez mejor, para que la sociedad cada vez sea más unida, distinta, porque el ser humano es el único ente dentro de la naturaleza que tiene esa capacidad, ese privilegio, Sí, un privilegio impresionante, pero que hemos llegado a un nivel tal de tecnología y de ciencia que podemos distinguir claramente desde el seno materno, o sea, desde el vientre materno, si una criatura está en una situación de vulnerabilidad tal que pudiera al nacer simplemente solo el hecho de nacer, como este caso, que solo sería el hecho de nacer. Y esos 9 meses son situaciones muy difíciles a las que pasa, y además eso tiene un shock emocional grandísimo, a veces insuperable. Hasta para la sociedad. Para una mujer. Hasta para la sociedad, porque a mí me entristece saber, pero si hubiese sido interrumpido la gestación, producto de esa realidad que esos médicos vieron, hoy no estuviéramos nosotros comentando porque esto. son situaciones, ¿Por qué? situaciones extremas. Porque esa es las 3 causales. Son extremas. Las 3 causales que el Estado y que el presidente envía al Senado y que se han propuesto no hacerlo. Es por eso, son esas condiciones extremas. ¿Cómo puede subsistir? ¿Cómo puede vivir? Porque es que hay condiciones reales con las cuales un ser humano puede ver. Ahora, ¿qué espera la iglesia? Que es la que mantiene, la iglesia católica, la que mantiene esa posición intransigente. La oposición. ¿Sabe qué es lo que esperan? Un milagro. Pero es que no, que esos milagros no se dan ya. Es más, una condición, como diría yo, es mostrando la naturaleza que hay que necesariamente ser flexible con la naturaleza misma. Pero hay un punto, Pantaleón, que hay que sacar a relucir. Para que ocurra un milagro tiene que haber fe. El primer elemento que Jesús le preguntaba a la gente era, ¿tú tienes fe? Y si la gente decía que no tenía fe, pues Jesús se alejaba de ahí, porque no había razón alguna para seguir creando el ambiente para que se produzca el milagro. El milagro se produce cuando hay fe. Por eso siempre la primera pregunta era, ¿tienes fe? Pero hay un punto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no debe la ley es obligar a que tiene que haber por obligación una interrupción del embarazo en tal situación. Si se da esta situación porque lo dice la resonancia magnética, de ultrasonido, como se le llame, todos los conceptos que hay, usted tiene que hacerse el aborto por obligación. No, es si usted quiere hacerlo, después de que a usted le dan la información total y le dicen lo que está pasando y la situación que tiene, y usted decide que sí, es que la ley no le diga a usted que usted va preso por hacerlo. Exactamente, ese es el asunto. Ese es el asunto. Es que ahora la ley no te lleva a ti preso 5 años al que la hace, al médico que lo hace y al que lo permite. Y ese es el punto. Lo que se está planteando no es que la ley te obligue a hacerte un porque algunos creen como que es obligado. No, si usted tiene fe y usted cree que va a obrar un milagro y usted entiende que sí, que por su fe esa niña van a tener la posibilidad de nacer, de separarse. Sí, está bien, eso está muy bien. Pero el último milagro que hizo en el mundo, Jesucristo. Pero usted que lo cree. Pero aquel que no lo crea, también ya tiene el derecho. A esperar, por lo menos. Por lo menos a esperar a ver si se produce. Usted puede esperar. Pero ocurre que ya la repetición de las cosas que existen, la repetición de las cosas que existen, es que no se ha visto más un milagro. Se han visto coincidencias de la naturaleza, se han visto situaciones históricas que se dan, lo que la naturaleza da, pero que aquí se desvió el ciclón y no pasó por aquí y se salvó la República Dominicana. Eso es un milagro. Pero eso es realmente una situación de coincidencia histórica que se dan. Pero llámelo como usted le llame, porque existen, como te digo, hay lo que se llama la suerte.
hay lo que se llama coincidencias, situaciones históricas que se dan y que favorecen y que tú no lo esperabas. Pero yo en la parte de la discusión respecto de la fe y de los milagros y eso, ahí yo no entro, porque el que quiera creer, desde mi punto de vista, se lo respeto. Incluso yo lo admiro al que cree, le tengo admiración, porque con tantos elementos que hay hoy, hasta que... Pero es lo más fácil. Desde el punto de vista de la ciencia... Creer es lo más fácil. Si te gusta, ¿Tú crees ya? si tú tienes fe y tú crees, Ya. yo te admiro y te dejo que tú sigas con tu fe. Naturalmente que las sociedades hoy tienen unos mecanismos que hasta que no se demuestre lo contrario, también existen, que es la ciencia. Entonces la ciencia lo que busca es, mediante mecanismos y métodos, alcanzar a dar con la verdad. Y todo aquello que se descubre, que antes era un misterio, por ejemplo, que la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra. Y después se demostró científicamente que no es así. ¿Pero quién lo decía? Que lo que gira... ¿Pero quién lo decía? La Iglesia. Entonces, quiere decir pero que llegó la ciencia, pero llegó la ciencia pero y lo todavía cambió. sigue la Iglesia diciendo que la ciencia no puede decidir. No, algunos, porque Bueno, ya hay muchos en la... No, pero ahora mismo aquí en República Dominicana, eso es lo que se da. ¿Tú crees que se podía permitir que eso llegara a donde llegó, a donde está llegando ahora esa niña? Que no puede separarse, que es una situación de la naturaleza propia, que es un fenómeno de la naturaleza. No, y aquellos que tienen... sí, Víctor, esto es un tema que uno puede durar aquí. Podemos durar hasta... Mira, Víctor, sí, es verdad. Mira, en un término internacional, pero que también toca lo nacional, es la razón por la cual Huawei cree que Estados Unidos lo está atacando. Eso es importante. Estados Unidos expidió una licencia temporal a Huawei. Esto es después de decir toda esta cosa. En otras palabras, las restricciones contra Huawei pueden ser retiradas durante los próximos 90 días. ¿Qué opina sobre esta licencia? Le preguntaron al jefe y dueño de la Huawei, que es una empresa china. ¿Qué puede hacer en estos 90 días? Si las noticias son verdad, dice él, y Estados Unidos cancela las restricciones impuestas después de 90 días, ¿qué podría decirnos de este cambio de opinión? Dice el señor Ren, antes que nada, esos 90 días no significan mucho para nosotros. Eso está diciendo el jefe de la Huawei. Y estamos preparados. Para nosotros lo más importante es hacer bien nuestro trabajo. Lo que Estados Unidos quiere hacer está fuera de nuestro control. Es cierto, eso hay que bueno, cuando una gente reconoce que, que no tiene el la control. Inteligencia china. Exactamente. No tenemos el control de lo que haga los Estados Unidos. No puede hacer, no puede estar en nuestro control. Me gustaría aprovechar esta oportunidad, dice él, para expresar mi agradecimiento, oye esto, a las compañías estadounidenses con quienes hemos trabajado. Durante estos 30 años nos han ayudado a crecer hasta convertirnos en lo que somos hoy. Han contribuido mucho con nosotros. Nos han enseñado cómo regresar al carril y continuar con la compañía. Como ustedes saben, la mayoría de las compañías que proveen servicios de consultoría a Huawei tienen base en Estados Unidos, incluyendo decenas de compañías como IBM y Accenture. En segundo lugar, también hemos estado recibiendo apoyo de una gran cantidad de fabricantes de componentes y partes durante todos estos años. Frente a esta nueva crisis, siento que esta compañía mantiene un sentimiento de justicia y amistad hacia nosotros. Hace 2 días, alrededor de las 2 de la tarde, de la mañana, Eric Zuk, uno de los presidentes rotatorios de Huawei, me llamó para contarme lo mucho que habían trabajado nuestros proveedores para tener listo nuestro producto. Eso era cuando iban a decir. Cuando estaban trabajando juntos. Un proverbio chino dice que una causa justa encuentra mucho apoyo, mientras que una injusta encuentra poco. Hoy algunas compañías estadounidenses se están comunicando con el gobierno de Estados Unidos
sobre la ratificación. Estados Unidos ha agregado a Huawei en la lista negra. Así Esto es. quiere decir que si alguna compañía estadounidense quiere vender algo a Huawei, necesita obtener la aprobación del gobierno federal. Entonces, si hay Estados Unidos oye lo que dice el chino, Estados Unidos son una nación donde impera la ley. Las compañías estadounidenses deben respetar las leyes y también la economía verdadera. Entonces ustedes, la gente en los medios, no deben echar la culpa a las compañías estadounidenses. En lugar de eso, deben hablar de políticos Estadounidenses. Que es exactamente ahí donde está el problema. El problema es de carácter político. No es que Huawei está ejerciendo acciones de espionaje dentro del territorio americano. Porque si estuviera ejerciendo acciones de espionaje, lo hubiesen sacado inmediatamente. El presidente Trump no hubiese... ese día él no hubiese dormido. El día que le pasaran ese dato, esa información, como es él. Pero fíjate bien, ¿tú te imaginas que tenga el dato, la información de que esa empresa se infiltró dentro del... sacó información del ejército de los Estados Unidos? De la seguridad, de la seguridad nacional. Pero Vito, yo quiero decirte esto, mira. Ayer salió una información que dice que el señor Trump no cree en el FBI y cree que lo está atacando. Estados Unidos está viviendo un momento como raro, convulso. Porque, por ejemplo, si Estados Unidos no cree en su presidente, en su sistema de seguridad de seguridad al más alto nivel global, que es el FBI. Cuando se hablaba, señores, ahí están los del FBI. Sí, llegaron los del FBI. Pero entonces también se da con la misma CIA. O sea, el Pentágono y el Ejecutivo están como en una situación de conflicto. Pero suponte tú esto. Pero entonces, si Estados Unidos no cree en eso, mira lo que pasa. Entonces Estados Unidos tiene que buscar, el presidente de Estados Unidos tiene que buscar la credibilidad de otros servicios de información. Exactamente. Porque si tú no crees en el tuyo, tendrás que buscar otro. Sí, porque el tuyo está actuando contra ti, eso es la información de ayer. Ahora, ¿no te acuerdas lo que pasó cuando Trump decidió no firmar y no mantener el acuerdo con Irán sobre la proliferación de armas nucleares? ¿Quién fue que informó que había que romperlo porque estaban haciendo cosas muy mal hechas y hicieron un cuarto así de este tamaño de información? Fue el cuerpo de información de Israel, los judíos. O sea que quien está asesorando ahora a Trump es ¿cómo es que se llama? El cuerpo de información de los judíos. Sí, tiene un nombre exactamente. Sí, bueno, ahora, ¿qué ocurre? Que si eso pasa, también ha pasado con esto. Y te digo que ha pasado con esto porque esta situación de Huawei no es de ahora. Australia en el 2017-18 informó que esa compañía estaba metida en una situación de carácter de espionaje y que lo más peligroso era la quinta generación, la 5G. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que como eso era así, los australianos informaron eso a todos sus amigos, gobiernos, incluyendo a Estados Unidos. Sí, porque ellos tienen un sistema ahí que de intercambio de informaciones. Entonces, ahora, 2 años después, es que viene Estados Unidos a decir ahora que esa situación está dada. Entonces, si Estados Unidos no cree en eso, entonces Trump
no cree en sus servicios de inteligencia, entonces va a dar paso a ciega, porque la economía está ligada íntimamente a los servicios de inteligencia, porque hay también lo que se llama inteligencia económica. Inteligencia Entonces, económica. Y además, tiene necesariamente que auxiliarse. Y además la guerra hoy es, la guerra en tiempo de paz es la guerra por los mercados. Y de la información. Es la información. Entonces, y la guerra de los mercados. Parece ser que la situación, mira lo que está diciendo este señor, con tanta propiedad. Todas las compañías que nosotros recibíamos asesoramiento y parte son americanas, entre ellas el gigante IBM. Por supuesto. Y Entonces, quiere decir, se afectan ambos. Se afectan ambas economías y se afecta a la humanidad. Correcto. Bien. Parece que ya no nos queda tiempo sí. Adicional y no podemos estirar. El tiempo, como dicen en el campo, no se puede estericar. No se puede. Así que tenemos que llegar al final y será hasta mañana, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo con ustedes en Tiempo de Renovación. Sí, exactamente. Gracias.